Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. La estrella polar, la aguja de cualquier brújula y nuestro comando son las tres cosas que más relacionamos en el norte con el norte en este programa. Y aquí conmigo el recién mudado Nacho Carretero, ¿qué tal? ¿Estás menos estresado ya? Sí, ya estoy mejor porque date cuenta que yo estoy en buenas manos. Claro, no, estás... Ayer nos dimos cuenta, por si alguien quiere atar cabos, ayer nos dimos cuenta que estás en las mejores manos. Sí, la verdad. Yo me limito a ser mano de obra. Como puedes imaginar, pues obedezco órdenes y esto aquí, esto allí, baja esto, sube esto. Entonces, físicamente estoy cansado, claro. Pero digamos que no estoy estresado. Pero ayer la ordenadora que vino aquí a explicarnos cómo va esto de las mudanzas nos dijo que sobre todo eso, que aquellos que contratan sus servicios lo que tienen que hacer es cumplir órdenes. Exacto. Es decir, tú dices, das tus 4 ideas. ¿Tú has tirado muchas cosas, por cierto? Sí, lo que pasa es que también, como podrás imaginar, ya había tirado antes cosas. Llevo bastantes años tirando cosas. Entonces sí, pero una vez que llegas, hay más ganas de tirar cosas. Ahora, eso sí, el cumplir órdenes cuando alguien está al mando hace todo mucho más eficaz. Claro. Llevamos unos días y ya estoy ahí como instalado. Feliz. Sí, ya no queda nada. Aitana Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo estás? Apuntando, porque a que Nacho le salga bien una mudanza me parece fantasía, ¿eh? No, pero es que tiene un secreto. Claro. Yo solo digo, aten cabos, señores. Trampa. Ayer vino aquí una chica maravillosa, Paloma se llamaba, y explicaba cómo hay que hacer bien las mudanzas. Y hoy viene Nacho y le pregunto por su mudanza. Y dice que está perfectamente. Y dice que está perfectamente. Pues ahora, lo que tengo es un poco de presión porque, oye, muy bien la sección. Ahora Claro. Es que Aitana, esto nada, no te lo he dicho, porque claro, lo hizo también Paloma, que él ha llegado preocupado porque dice, los martes son míos, ¿eh? No, ¿vale? es que aquí nada está asegurado. Nada. Tú estos días te vas a mudar a Oviedo, la mitad de la clase expresidencial aitana de habla hispana va a estar ahí. ¿Qué vas a hacer? Mira, esto es un tema, ¿vale? Hoy se celebra en Oviedo el 4º encuentro ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo, en el que participa, entre otra gente, José María Aznar, Pastrana, Felipe Calderón, Iván Espinosa de los Monteros, Cayetana Álvarez de Toledo. Lo mejor de todo es una fantasía esto. Es una fantasía. Lo mejor de este encuentro y es que el subtítulo ¿están en peligro la libertad y la democracia? Y yo, viendo el cartel que traen, digo, sí. Bueno, sí, yo diría que compro vocal y resuelvo. Yo creo que sí, vamos, totalmente. Pero tampoco entiendo que tenga que durar muchas jornadas esto, porque no, es que dura una. Vale. Dura una mañana y yo creo que van a ventilar rápido. La respuesta a esta pregunta es fácil y sencilla, o sea sí. Vale. No, y es tremendo. Y lo mejor es que se llame la Fundación Libertad y Desarrollo. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy porque ya saben los oyentes que nosotros en esta sección, bueno, yo creo que ya en todas hemos conseguido hablar de las cosas que nos interesan y nosotros mismos nos exponemos como conejillos de indias cuando hablamos de algo. Hablábamos de mudanzas. El otro día dijo Nacho, es que yo estoy estresado en la mudanza. Venga, vamos a hablar de mudanzas, que eso está muy bien. Vamos marcando agenda. Vamos marcando agenda. Y hoy vamos a hablar de los dolores crónicos. A ver, Aitana, ¿tú eres de dolores de jaqueca, de dolor de tripa, cuando somatizas? ¿Tú eres de dolores? Yo soy de dolores, concretamente soy de dolor en el trapecio superior derecho y la verdad que lo paso bastante mal. Lo que pasa que ahora mismo, como hago algo de yoga cuando puedo y tal, pues lo tengo como un poco controlado. Pero tengo que decir que hace años tuve un dolor crónico que yo pensé que iba a ser para toda la vida y os juro que no se puede vivir así de verdad. Y tenía que ver con la cabeza, era como jaquecas, y ¿sabéis con qué tenía que ver? Que lo vamos a hablar yo creo ahora con nuestro invitado. Tenía que ver con el hecho de que yo tomaba la píldora. O sea, yo tomaba la píldora, que es una cosa que hacemos muchas mujeres, sí. Y eso me generaba unos dolores de cabeza brutales hasta el punto de que me inhabilitaban para la vida. Y yo durante un tiempo, fue durante meses, hasta que se dieron cuenta los neurólogos que era por culpa de la píldora. Bueno, pues cuando ocurrió, o sea, cuando yo estaba así de mala, que mira, os vais a reír, pero era el mundial que ganamos, fue el año del mundial 2010. El año del mundial 2010, hubo un partido, es que ahora me voy a liar, no sé si el mundial o la Eurocopa, un partido contra Italia que ganamos a los penaltis. ¿Eso fue la Eurocopa 2008? Bueno, pues entonces la Eurocopa. Bueno, ese partido de los penaltis de Italia yo me lo perdí por ese dolor de cabeza, que lo sepa todo el mundo. Entonces, me parecía que, o sea, Ángel, yo me parecía que no iba a volver a ser feliz en la vida, hasta que
me dieron con la clave, claro. Y encontraron la solución. ¿Y tú eres de dolores, Nacho? Bueno, pues yo tengo los dolores del típico señor de más de 40 años que insiste en jugar al fútbol. Ya. Ah, vale. Entonces, bueno, lesiones, claro. Todo tipo de dolores que te puedas imaginar, aductores, cuádriceps, todo esto son dolores que me acompañan ya el resto de la vida. Pero por lo demás, bastante bien. No, vale. El trapecio, que este es el gran dolor de Occidente. A todo el mundo le duele el trapecio, que es tensional, imagino. ¿Cómo estás tú hoy, jefa? Ya, yo es que me duele mucho un brazo desde hace 3 días, pero creo que lo mío es tensional. Perfecto para hoy. Pero lo mío es tensional. Y yo, ahora hablaremos con nuestro invitado, porque yo siempre cuando me pasa esto me dicen, pero ve al médico, ve al fisio. Y mi padre, que murió con 91 años, siempre decía una frase, decíamos, papá, vamos al médico, y decía, igual que ha venido, se irá. Entonces, yo soy un poco de la teoría de mi padre, pero es mejor si vas a un especialista. Sí, si vas al médico igual te encuentran algo. Igual te encuentran algo. Venga, el dolor crónico afecta a una 1/4 parte de la población española, pero como es un padecimiento subjetivo, claro, no es fácil saber cuánto dolor sienten, y además porque eso, cada uno tiene el umbral del dolor situado en un punto determinado. En ese viaje de conocimiento sobre el dolor crónico está desde hace 10 años el fisioterapeuta Álvaro Pinteño, que acaba de publicar Joder, ¿cómo duele? Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Andy, ¿qué tal? Muy bien. No te costó encontrar el título, porque yo creo que esto es algo que decimos, joder, ¿cómo duele? Esto lo decimos todos, ¿no? Tal cual. Creo que es la expresión por excelencia cuando estamos experimentando esta sensación que es tan desagradable. Tú llegas a decir en tu libro, tú eres fisioterapeuta, y llegas a decir en tu libro que lo más eficaz en fisioterapia suele ser el placebo. ¿Pero esto no es tirar piedras sobre tu propio tejado? Bueno, creo que una de las cosas que más le cuesta a los profesionales sanitarios, incluidos los fisioterapeutas, es muchas veces el no hacer nada y el explicar por qué. En la gran mayoría de ocasiones tu padre es bastante sabio, ¿vale? Por norma general, lo que está mal con el tiempo, en condiciones normales, pues suele resolverse por sí solo en torno a 48-72 horas. Yo, de hecho, cuando me llama un paciente, Álvaro, estoy fatal, me he quedado pillado, no sé qué, tiendo a darle sesión a las 48-72 horas porque suele resolverse por sí solo. Y muy muchas honesto, veces, por tu parte, Álvaro. Sí, solamente que trato de darle algunas herramientas de gestión para esas 48-72 horas para que no sean dependientes de nosotros mismos. También tratar de agilizar un poco, pues muchas veces las listas de espera que se pueden tener. Claro. Y tú has llegado a... Yo decía lo del umbral del dolor, porque una pregunta que te hacen muchos los médicos es de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Hombre, claro, pues o sea, yo qué sé cuánto me duele. A mí me duele mucho. 10, claro. A mí me duele mucho. Claro. ¿Tú has llegado a ser capaz de identificar cuánto le duele a alguien? Os entiendo totalmente. Tratamos de... O sea, el dolor, ¿vale? Es una experiencia que es multidimensional, ¿vale? Cuando tratamos de cuantificarla, ¿vale? Tratamos de hacerla como una entidad, pero tratamos de quitarle todas lo que son sus cualidades. Y precisamente esas cualidades es lo que nos hacen diferir entre, bueno, Álvaro, ¿cuál es la diferencia entre un 5 y un 7 sobre 10 o sobre un 6 sobre 10? ¿No? Entonces, a mí me gusta más hablar sobre si el dolor es tolerable o no es tolerable, sobre si interfiere en tu calidad de vida o no interfiere en tu calidad de vida y demás. Pero bueno, es una escala visual numérica que tenemos ahí del 1 al 10, que puede aportar información, sobre todo a nivel de investigación, pero que en la práctica clínica muchas veces la reduce demasiado. Y está claro que cada uno tenemos nuestro umbral, nuestra capacidad de soportar el dolor, ¿no? Incluso una misma persona, en función del contexto, la situación en la que se encuentre, puede tolerarlo más o no. De hecho, hay estudios interesantes, por ejemplo, las mujeres sí que parece ser que son más... tolerables. Somos más sufridas. Hombre, es que nos viene la regla con 12 años y ya te empieza a doler todo el cuerpo, pues cuando tienes 44, claro, tipo yo ya... Te llega un dolor un poquito menor que el de la regla, bueno, y dices, esto, perdona, esto no es nada. Pa'lante, claro. Pues aquí voy a contar un estudio que quizás os puede resultar gracioso y que muchas veces es contradictorio. Las mujeres sois, por así decirlo, como... más independientemente... A ver lo que vas a decir, ¿eh? No. De el contexto tendéis a tolerar el dolor bastante igual. Sin embargo, el hombre, en función de quien haga esa prueba experimental, es más dependiente del contexto. Es decir, el hombre en presencia de su propia mujer tiende a tolerarlo menos. Si está en presencia de otro hombre, tiende a tolerarlo más. Y si está en presencia de otra mujer, también tiende a tolerarlo más. Sin embargo, la mujer, dependiendo de quién haga la prueba, o sea, independientemente de quién haga la prueba, tiende a tolerarlo bastante igual. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando del dolor crónico, de qué hacer cuando sentimos dolor. Ahora a la vuelta seguimos hablando con Álvaro Pinteño. Hoy por Hoy Magazine. Además de los tinnitus y las sibilancias, mi especialidad son los dolores de cabeza.
migrañas, cefaleas de tensión o en racimo y dolores de espalda. A partir de la operación de artrodesis lumbar, que me inmovilizó más de la mitad de la espalda, descubrí que mi vida giraría en torno a la columna vertebral. Tomé conciencia de cada una de las vértebras y la cantidad de músculos y ligamentos que componen la mitología de nuestro organismo. Y que, como con los dioses griegos, nuestra única forma de relación es a través del sacrificio. Ser Podcast. Estamos en el Comando Norte con Aitana y con Nacho y con Álvaro Pinteños, fisioterapeuta, es autor de un libro que se titula Joder, cómo duele, un libro en que intenta ayudar a los lectores a gestionar el dolor. Escuchábamos un fragmento de Dolor y Gloria, la película más autobiográfica de Pedro Almodóvar, en la que hacía un recorrido por todos los dolores que han definido su vida. Como nos estábamos mucho riendo de nosotros mismos y del dolor, y también quiero dejar claro que hay mucha gente que sufre muchísimo dolor y hay enfermedades que han tardado muchísimo tiempo en diagnosticarse, como son la fibromialgia o la endometriosis, exacto, que afecta a las mujeres y a sus reglas tan dolorosas, y es verdad que ha tardado mucho tiempo en que fueran diagnosticadas. Y yo no sé en este caso, Álvaro, si a pesar de que la solución para el dolor es muy complicada para esta gente que sufre este tipo de enfermedades, el hecho de tener un diagnóstico reconforta. Sí, tener una explicación a lo que puede estar sucediendo suele tranquilizar bastante. El problema es que muchas veces las personas que tienen dolor crónico están sobrediagnosticadas, es decir, tienen infinidad de etiquetas diagnósticas que no están cumpliendo su cometido. Estas personas tienden a identificarse con esas etiquetas y su propia identidad va cambiando a una persona mucho más vulnerable, a mucho más frágil, es como un cuerpo sufriente, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, en consulta muchas de las veces lo que tendemos a hacer es a tomar, o deberíamos, tomarnos el tiempo necesario para desdiagnosticar a estas personas y ver qué diagnóstico están cumpliendo ese cometido de ayudar a la persona, tranquilizarla, transmitirle esperanza y darle una explicación, y cuáles pueden estar añadiendo pues más leña al fuego. Mira, voy a contaros una cosa para que nos riamos, ¿vale? Yo hace años tenía un dolor muy grande en la cara, entonces fui al médico y me diagnosticaron paperas. Entonces yo me fui para mi casa a meterme allí, bueno, esto hará 10 años. Entonces yo estoy allí y no tenía fiebre, nada. Y cuando llevaba 3 días viendo series de Netflix, ya cansada de la vida, se me ocurrió llamar a un fisio, a un amigo mío que es fisio, y dije, oye, a mí me puede estar doliendo la cara por un dolor muscular, y me dijo, sí, me mandó a una fisio que se llama Milagros, hizo honor a su nombre porque me curó las paperas. ¿Pero y de qué te venía el dolor en la cara? Era una contractura en el esternocleidomastoideo. Entonces me subía por la cara y se me había hinchado un poco la cara. Lo que pero no le claro, pase a Aitana. Y entonces me dijeron que eran paperas. Entonces yo le dije a la fisio que en la puerta de su clínica, que tenía que curaba no sé qué, bueno, que trataba no sé qué, no sé cuánto, que pusiera que trataba también paperas, que a mí me las había quitado ella. Ya, hay un dolor, perdona, que está haciendo referencia a la cara, hay un dolor en la cara, Álvaro, supongo que conoces, que es la neuralgia de trigémino. Sí. Que dicen que es el dolor más insoportable que hay. O sea, que hay gente que... Total. ¿Verdad, no? O sea, sí, total. Que este sí que es un dolor y además que es muy difícil de curar. Muy difícil de tratar por la gran discapacidad que genera. Sí. ¿Qué ibas a decir, Nacho? Perdón. Digo que no me acuerdo qué iba a decir, pues, pero mira, voy a reenganchar con otra cosa que yo hablo de, o estaba pensando en las consecuencias psicológicas, mentales del dolor sostenido, ¿no? Sí. Una cosa es el dolor, incluso tener una lesión y sabes que hay un horizonte. Pero ¿qué pasa, Álvaro, con la gente que tiene un dolor que no sabe exactamente por qué es, que no termina de irse? También ahí implica, imagino, un tratamiento psicológico, y no sé de qué manera tú lo manejas eso. Sí, nosotros también pues nos apoyamos en este caso de los psicólogos, ¿vale? En este caso, Nacho, lo que comentan no es tanto la intensidad del dolor en sí, que en su gran mayoría casi siempre suele ser tolerable, pero lo que no es tolerable es el no saber qué puede estar pasando, ¿no? Y la discapacidad que nos genera. Entonces, en este caso hablaríamos más un poco del sufrimiento en relación al dolor, ¿vale? Y lo que tratamos de ayudar es en la conducta de afrontamiento, en darle estrategias y herramientas a la persona para que pueda afrontar mejor su situación. Que no sepamos qué es lo que puede estar pasando no significa que no sepamos cómo ayudar a las personas. Es decir, sabemos lo que no es. Hemos descartado lo que es una patología grave, hemos descartado mediante un diagnóstico por exclusión cualquier patología conocida que pueda tener un tratamiento de forma inmediata para ayudar a modificar los síntomas. Sin embargo, muchas veces pues nos encontramos con esos dolores más de causas desconocidas y eso, que bueno,
que no sepamos cuál es la fuente original de signos y síntomas no significa que no sepamos cómo podemos ayudar todavía a estas personas. Es que lo preguntaba porque hace tiempo, en una entrevista una charla más bien, con un futbolista que jugó en el Atleti hace muchos años, Álvaro Domínguez, le operaron 7 veces de hernias en la espalda. Entonces me iba contando un periplo en el cual él llegó a un nivel que cuando se despertaba de la anestesia de la operación, hacía como un par de giros así con el torso y ya sabía si le tenían que volver a operar o no. Y él llegó a arrastrar una obsesión de necesito recuperar mi vida normal y entras en un bucle obsesivo de aún lo noto y termina convirtiéndose en una cuestión psicológica más que física, me da la sensación. Total, y al final es que en este caso se está reforzando con el propio sobreintervencionismo, donde muchas veces el propio cirujano debería de pararse a pensar y decir, a ver, si ya han hecho 6 intervenciones fallidas, yo voy a ser mejor que el resto de mis compañeros y voy a hacer la cirugía mejor. Muchas veces también esto se sabe, que el ego mata. En Estados Unidos la iatrogenia, ¿vale?, que son las consecuencias negativas de la intervención médica, ya es tercera causa de muerte. Joder. Entonces, aproximadamente creo que era unas 100.000 muertes al año en Estados Unidos se deben a esa iatrogenia. Claro, cualquier intervención quirúrgica también está, pues, el riesgo-beneficio está ahí. Si ya te han operado, me decían, Nacho, que era la 8ª vez, ¿no? Si ya te han operado 7 veces, ostras, yo creo que... Pero bueno, como el dolor es una experiencia tan subjetiva, tan personal... Depende, pues cada uno va tomando las mejores decisiones que puede en base al acceso de información que tiene. Después, yo creo que, volviendo un poco a lo que decía el padre de Ángels, a lo que decía el señor Barceló, yo creo que es interesante... Que era un sabio. Que era un sabio. Cuando dejamos fuera estas enfermedades que mencionaba también Ángels, de fibromialgia, tal, porque esas, bueno... Pero cuando tienes una historia tipo, qué sé yo, migrañas, o lo que nos pasa a muchos con el trapecio o el brazo que le pasa a Ángels, yo creo que la clave es... Para mí la clave con los años fue decir, bueno, esto va a pasar, ¿no? Lo que decía Álvaro al principio, esto va a pasar. Y eso también como una enseñanza que tuvo en mi mente, ¿sabes? A decir, bueno, voy a estar 2 días mal, pero sé que al tercero voy a estar mejor. Con ayuda de un fisio o con ayuda a lo mejor de, yo qué sé, de un antiinflamatorio o lo que sea. Pero yo creo que la clave es esa. Para mí es lo que me da la vida, cuando tengo un problema. Álvaro antes hablaba de la mente, de todo lo que hay mental. Y yo entiendo, Álvaro, que además cuando tienes un dolor, también tiene mucho que ver si te regodeas en él o no. Es decir, si tú sigues haciendo tu vida más o menos normal, conviviendo, insistimos, no estamos hablando ni de fibromialgias, pero pues eso, a mí me duele el brazo desde hace 3 días, que podrías estar en tu casa pensando, ¿cómo me duele el brazo? Es que no puedo moverlo, y bueno, pues haces una vida normal y convives con ello. Ahí también la cabeza yo creo que es fundamental, ¿no, Álvaro? Sí, totalmente. O sea, podemos hablar, si queréis, de la fibromialgia y demás, que a mí me toca también muy de cerca porque mi madre pues la padeció. Sí. O sea, que si queréis nos podemos meter de lleno en eso, pero también creo que está bien, tomarse 5 o 10 minutos al día para regodearte en el dolor. Sí, porque hay veces que precisamente ese es el problema, que tendemos a tener el control de todo lo que podamos, ¿no? Y muchas veces explorar esas sensaciones sin luchar contra ellas, sino simplemente ver por dónde va, por dónde la recorre y eso, nos puede ayudar bastante. De ahí el gran auge de las técnicas y las terapias, ¿no? de mindfulness, de yoga, como decía Aitana, de meditación, que nos puede ayudar porque estamos buscando una intencionalidad exploratoria, no de lucha-huida ni de tener el control, sino simplemente de verlas venir y a ver por dónde van. Tienes que hablar con el brazo hoy, Ángel. Esta tarde ahora no puedo, que estoy hablando con los oyentes y con vosotros, pero luego me pongo a hablar con el brazo. Y somatizar, es decir, la gente que se traga los nervios, que somatiza los problemas, ¿esto se traduce en que puede salir por dolor de algún sitio? Sí, es que a mí no me gusta hablar de el dolor como una experiencia universal que a todo el mundo le afecta por igual, sino que existen dolores, un dolor para cada persona. Sí que es cierto que, bueno, a nivel de investigación tratamos de tener una teoría universal como una teoría del todo para explicar el dolor, pero después nos damos cuenta que cada persona es un mundo y que, bueno, puede ser cualquier cosa. ¿Cada persona es un mundo y cada cultura es un mundo? Es decir, ¿a todos en el mundo nos duele lo mismo? No, mira, hay una tribu en Ruanda que los hombres, por ejemplo, cuando padecen dolor lumbar,
sobre el dolor lumbar, tranquilizar a todo el mundo, ¿vale? Ya actualmente está descrito como que es consecuencia de vivir. Es decir, antes de morir es raro que una persona no pase por algún episodio de dolor lumbar, ¿no? Sin embargo, en esta tribu, en los hombres concretamente, puede ser vista hasta como una sentencia de vida. Es decir, acaban muriendo por el dolor lumbar porque su identidad se ve totalmente cambiada, mermada, sí, a un muerto en vida, básicamente. Ya no pueden cazar, ya no puede involucrarse en la propia tribu socialmente, y ese desapego de ese entorno social pues acaba matándolo literalmente en vida. Sin embargo, un dolor lumbar aquí, imagínate, genocidio en Occidente, pues bueno, no tiende a ser visto así. A mí me gusta del mundo fisio, Álvaro, que todos tenemos a nuestro fisioterapeuta como una especie de semidios. Todo el mundo, bueno, la mía se llama Milagros, imagínate. Sí, ¿no? Y todo el mundo es como, no, pero es que mi fisio, no, tienes que ir a mi fisio. Claro, claro. Es como una adoración que tenemos. Total, sí, bueno, en consulta también pues se genera una alianza terapéutica y un vínculo bastante fuerte donde muchas veces se traspasa en lo que es la relación profesional y ya es prácticamente como una relación de amistad, y por eso se dice de mi fisio. Cuando eso sucede, sí, ya está hecho el marketing. Claro. Tú eres el fisio de mucha gente, supongo. Claro. Sí, bueno. Claro. A mí me hace cosas la fisio que no le dejé yo hacer a mi novio hasta la quinta cita, por lo menos también os lo digo. No, y igual a Javi me clava agujas. Hombre, ahí es que a ver. Que de ninguna manera. Porque el masaje cura en realidad. No. Bueno, no me digas eso. No, espera. No, aquí lo siento, pero no, sí que es cierto. A ver, el masaje acompaña, el mensaje, ya. O sea, el masaje no descontractura nada, no alinea nada, no corrige nada en los tejidos. Sin embargo, sí que a través de ese contacto, pues bueno, interaccionamos con el sistema nervioso. Se libera una serie de sustancias químicas que son analgésicas y se abre pues una ventana terapéutica para poder después, a través de esa modificación de los síntomas, poder afrontar el problema en cuestión pues con menos dolor. ¿Qué pasa? Que el problema del masaje es que muchas veces se acompaña de la narrativa desactualizada, pudiendo fragilizar a la persona y creándole pues una dependencia de que tiene que venir al fisio cada 15 días o cada mes o cada vez que siente el más mínimo problema. Yo no abogo por eso, ¿vale? Es cierto que en algunos contextos desfavorables y demás, pues bueno, tumbarse boca abajo durante una hora, evadirse de los problemas, recibir un buen masaje, no está mal. A pocas personas pues les suele sentar mal, claro. Ya, pero sí es verdad que los fisios o algunos fisios intentan generar esa dependencia, y es verdad que porque cuando sales del fisio, por lo que sea, sales aliviado. Es decir, te toque o no te toque la contractura, pero sales aliviado. Pero esto es curioso, Ángel, porque tendemos a acudir a pedir ayuda cuanto peor estamos. Sin embargo, en la regresión a la media de los síntomas, lo que nos dicen es que cuanto peor estamos, independientemente de lo que hagamos, probablemente nos encontremos mejor. Y viceversa, cuanto mejor estamos, solamente es cuestión de tiempo que por regresión a la media tendamos a estar un poco peor. Ya. ¿Sirve de algo ir al fisio si no tienes todavía el brote de dolor? Es decir, una persona que tenga la espalda mal, con hernias lumbares, ¿sirve ir al fisio de mantenimiento? Más que de mantenimiento, creo que sirve siempre y cuando te pueda aportar herramientas y estrategias para poder afrontar mejor el problema. Y si vas cuando no estás en el peor de los brotes, pues puede ser bastante útil y bastante necesario para poder afrontar cosas que quizás cuando se tiene dolor no se pueden afrontar. Y una curiosidad, esto de, tocar siempre es bueno, masajear tu pareja o a un amigo o algo, ¿siempre es bueno o te la pueden liar? Bueno, sí que es, masajear a tu pareja, sí, un poco sí. bueno que es. No, entendedme, por favor, que sonó, sonó de una manera que no quería que sonase. Ya te he entendido, Nacho, ya te he entendido. Gracias. A lo que me refiero es que tienes la típica contractura y viene un listo y mete ahí el dedo, pues no sé si es imposible que te haga más daño o sí, o te la pueden liar más. A ver, ya tiene que ser bastante bruto para que te Sí, la líe más, ¿no? Pero es raro que te la pueda liar. Yo creo que lo malo en este caso sería nuevamente el reforzar esa fragilidad o esa dependencia de que necesitas, ¿no? De algo y no hacer caso al padre de Ángel, ¿no? De, oye, date un poquito de tiempo que seguramente mañana esté un poco mejor.
Álvaro Pinteño, Joder cómo duele. Quizá no todo esté tan jodido como piensas. Es que me encanta el título, el postítulo. O sea, me gusta el título todo. ya como de Francino, ¿eh? Me gusta, exacto, me gusta todo de este libro que está publicado en Editorial Arpa. Álvaro, ha sido un gusto hablar contigo. A vosotros, un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo, Álvaro. Hay Un abrazo. conversaciones, también os digo yo, que sanan, ¿eh? Hay conversaciones Totalmente. que quitan el dolor, ¿eh? A mí me gustó mucho lo que nos acaba de contar de que el masaje es como un analgésico natural. Sí. Y esto también sirve a veces de, ay, ¿me das un masaje? No, no sirve de nada. O te voy a Tú hacer eres más de daño. esos. No pasa. No sé. Ahora ya lo sé. Nacho, Aitana, hasta la semana que viene. Un besito, Adiós. cuidaos, chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Abrimos un martes más las puertas del club de las Miss Experiencia. El director de casting es Chema Rodríguez, que tiene una agenda que no se mide por contactos, sino que se mide por años, una agenda con más años que el Egipto de los faraones. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, hoy desde Sevilla, que me acabo de cruzar con el fisio y hemos estado hablando de mi lumbago. ¿Ves? Y de la agenda, y de mi agenda de mujeres mayores. De tu agenda y de la suya para tener clientes que le arreglen el lumbago. ¿A quién damos la bienvenida hoy en el club de las Misses, Chema? Pues mira, si la semana pasada tuvimos a Pilar, que es una madrileña que se fue a vivir a Estados Unidos, pues hoy vamos a emprender el camino inverso, ¿vale? Sí. Hoy tenemos a Virginia, que se vino de Estados Unidos a vivir a Madrid. Ella nació y se crió en un pueblo de cultura Amish, una familia muy, muy conservadora. Más tarde, cuando ya tenía 20 y tantos años, se fue a vivir a Boston, y una noche, paseando por Boston, entró en un local y oyó flamenco, vio a dos guitarristas portugueses tocando flamenco, se quedó fascinada y decidió venirse a España a aprender flamenco. Y no solo aprendió, sino que se convirtió en profesional. Bailó en Torres Bermejas, en Los Canasteros, compartió escenario con Lola Flores, con el Pescailla, luego se casó con un tenor argentino, montó una agencia en la que trajeron compañías de ópera y danza y alternó con figuras como Lauren Bacall, Peter Ustinov, Anthony Quinn. Bueno, todo un personaje que tienes ahí sentada a tu izquierda, me imagino. A mí, sentada a mi izquierda, como siempre, mis Misses Experiencia. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. No me deja de sorprender ese periplo tuyo, siendo de Estados Unidos, que acabes bailando flamenco en los tablaos. ¿Había algún antecedente en tu familia? No, en absoluto. Para los Estados Unidos, yo soy la 8ª generación de los Eshelman. Y parte también de los Hambrights de mi madre. Ambos llegaron en 1740, que es muy pronto en los Estados Unidos. Claro, son los fundadores, tu familia son los fundadores de los Estados Unidos. Había muy pocos blancos. Y decía que tú vivías en una zona donde vivían los Amish. Sí, la zona, el corazón de los Amish, sí, que hasta hoy no utilizan electricidad, no tienen coches. Bueno, nosotros tampoco utilizamos mucho la electricidad últimamente, ¿eh? Porque se va la luz. Y el teléfono. Sí. Porque se va la luz. Sí. Ellos siguen viviendo de la misma manera. Es lo que entiendo. Yo no vivo allí ya desde el año 70, yo llevo aquí. Entonces, y ellos no se mezclan mucho, pero conocí una familia. Porque tu familia no formaba parte de esa comunidad. No, mi madre era católica, había muchos menonitas por allí, que era una forma, vamos a decir, primos de los Amish, pero más modernos, tenían electricidad, tenían coches, etcétera. Y mi abuelo, creo, murió pues, cuando yo tenía 40 años. Él tenía 94 años y él murió, creo, era menonita. Murió menonita, creo. ¿Cómo es eso de entrar un día en un local de Boston, escuchar flamenco y quedarte prendada? ¿Cómo fue eso? Mira, yo digo, tiene que ser de vidas pasadas, porque solamente escuchar y nunca en aquella época, nunca me había traído mucho la música de blancos. Cuando escuché con 15 años José Feliciano, me volví loca. Sí. Pero era más bien caribeño, caribeño más que otra cosa. Pero me traía siempre lo latino, siempre, desde chiquitina. Sí. Mi primer disco cuando tenía 5 años era un tango, pero estilo americano, no tango de verdad. Sí. ¿No?
Entonces, siempre me ha atraído lo latino. Entonces, cuando entré y escuché las guitarras, yo entendí que eran portugueses, es lo que alguien me dijo, pero eran gente mayor y la música, también música de Albéniz, también, no solamente flamenco. Oye, ¿cómo? Guitarra clásica. Sí, pero era un lugar chiquitín, un lugar especial en Harvard Square, la plaza de Harvard. Sí, sí. Virginia, ¿cómo fue el aterrizaje aquí en España? Primero en tomar esa la época? decisión de venirse. ¿Por qué te vienes a España? Escuché la música, yo iba donde venía esta música. Tú dijiste, ¿esto qué? Si te dijeron flamenco, ¿y esto dónde suena? En España, me voy para allá. Y sí. Y me dijeron que hacía mucho calor en Sevilla, entonces no voy a Sevilla. ¿Cuántos años tenías? 21 años por ahí. Pero entonces tú un día llegas a casa y dices, he escuchado una música que me gusta y me voy a España. Sí. ¿Hacer qué? La idea era aprender a bailar flamenco. Era la idea. ¿Y cómo te aceptaron? En aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años, ahora ya hay japoneses y japonesas que hacen flamenco, tal cual, pero en aquella época, había ¿cómo te aceptaron? No tenía ningún problema. En aquella época, hasta con los gitanos y todo, lo que ellos buscaban es quién tiene duende o no tiene duende. No todo el mundo sobre el escenario tiene duende. Para los gitanos lo más importante era duende. Oye, ¿qué es el duende para un americano? Claro, iba a preguntar, ¿qué es el duende? Bueno, duende más que nada es que la música te posea, más que nada. Te entra cada célula, vibra cada célula. Y como Martha Graham decía, el diálogo divino. No cada artista tiene diálogo divino. Esto es donde tú puedes provocar a la gente a piel de gallina. ¿Qué sientes tú cuando estás en el escenario? ¿Qué sentías cuando estabas y hacías flamenco? ¿Cómo es ese duende? Me sentí muy en mi sitio. No tenía nervios ni nada. Me sentí muy en mi sitio. En aquella época el flamenco era más para la mujer, más brazos, manos, torso, sensualidad, expresión, intérprete. Ahora mismo es muy unisex, muchos pies. Desde comienzo, en aquella época, pies tenía su trocito, pero no era tan dominante como hoy, los pies. Pero déjame que ya la hemos situado sobre un escenario, pero yo quiero primero entender cómo una chica de 22 años sale de un local y dice, yo me voy a aprender a bailar flamenco. Y tú llegas a España, ¿dónde de España llegas tú? Madrid. A Madrid. Sí. Y vas a una academia, lo primero que haces. La primera cosa es buscarme una pensión. Porque viniste sin trabajo. Claro, no conocía a nadie ni hablaba en español. Sabía decir dónde está, pero no sabía entender lo que me contestaban. Ya tú sabías preguntar, pero no entendías la respuesta. Eso nos pasa a nosotros. ¿Dónde está? Buenos días, adiós. Eso nos pasa a nosotros con el inglés cuando salimos fuera. Entonces tú llegas y lo primero es buscarte una pensión. Sí, y encontré uno, cambié en 10 días a 5 pensiones, encontré uno en la calle León. Sí. Se llamaba Pensión Segovia en aquella época. Y número 6, la esquina allí era a la vuelta, y no me di cuenta, de los estudios, los auténticos, originales de Amor de Dios, en la calle de Amor de Dios número 4. Ahora se llama Amor de Dios, pero está en la calle Santa Isabel, porque hubo problemas con la dueña de Amor de Dios número 4, que ya son apartamentos. Pero turísticos seguramente. Bueno, no, en los años, tal vez, sí. En los años 80 Pero entonces se tú vendió. buscas la pensión y de la pensión buscas una academia también y un trabajo. Bueno, era gracias a una parejita de gente mayor, 65 años, por ahí. Yo estaba sentada enfrente en un banco, hacía calor, enfrente del Museo de Prado, con mapa y diccionario, buscando una piscina, porque hacía mucho calor. Y esta parejita tenían 2 hijos, uno que vivía en Bélgica o Netherlands, Holanda, y el otro en Canarias. Y creo que vieron en mí, solita ahí. Se imaginaron a sus hijos en la misma situación. Exactamente. Y se pusieron a hablar conmigo, y yo con el diccionario. Pues me esperaban, tenía un pisito chiquitina en Tirso de Molina. Sí. Y me esperaban todos los domingos con una paella de verdad, de los auténticos, sin colorantes. O sea, ¿te adoptaron? Los domingos, sí.
Sí. Y Nochebuena también me esperaban. ¿Y a través de ellos encontraste dónde formarte? Sí, por casualidad, porque vivía yo a la vuelta. Sí. Mi pensión, León, era 2 minutos menos de Está muy Amor de cerquita, Dios sí, sí. número 4. Y Sí. él, por casualidad, él estaba muy disgustado porque cuando yo les dije que quería bailar, me dijo, tú no, bailar, no, porque era muy mal vista. Una mujer poniéndose sobre El escenario. un escenario era de, cuestionable esta Sí. mujer. Y él dijo, tú, oficina. Y de hecho te fuiste a trabajar a una oficina. Bueno, sí, porque una vez que me enteré lo que me iba a costar las clases, etcétera, sabía que tenía que tener una entrada de dinero. Claro. Y alguien me dijo que existía la base de Torrejón. Pero por error, la señora de la pensión ¿Dónde te me mandó? trajo el ¿Dónde guía te mandó? telefónica. El guía telefónica. Y empezó a hacer con el dedo. Y decía Fuerzas Navales EEUU. Y con mi diccionario, pero no entendí lo que era EEUU. En las últimas páginas de mi pequeño diccionario decía los Estados Unidos. Entonces llamé a ellos para enterarme de Torrejón. Pero tenía varios milagros. La señora, la telefonista de las Fuerzas Navales, dice, tú eres una de las chicas solicitando trabajo. Y le dije, ¿qué trabajo? En la oficina, secretaria, todo en inglés. Y tú dijiste sí. Y le dije que sí. Claro. pero tenía que llegar. Ella dijo, Edificio España. Pues yo no sabía lo que significaba edificio. Entonces yo estaba aquí en Callao y de pronto una señora con mucho reflejo mental, y le dije, ¿dónde está el edificio? Y estaba en pleno Callao, rodeado de edificios. No sabía lo que era. Pero esta señora, fíjate, dice, Edificio España. Y yo pensaba, claro, creo la telefonista decía esto, Edificio España. Entonces dice, y me enseñó dónde estaba. Llegué. ¿Y te encontraste el trabajo? Sí, tenía inglés, solamente inglés. Eran ingenieros norteamericanos, españoles también, Sí. que cuidaban y mantenían Torrejón. Entonces no tenía que viajar allí a Torrejón. Tú tan solo lejos. tenías que ir al edificio. Sí, exactamente. Y dime una cosa, porque bueno, te pones a estudiar para bailar flamenco. Claro, ostras, tú antes hablabas del duende, una persona que viene de Estados Unidos, que no tiene ningún antecedente. ¿Cómo conseguiste hacerlo tan bien? No, era natural. Te digo, yo creo en vidas pasadas. Y tuve una vida pasada con grande, el Brian Weiss, Sí. que director de psiquiatría en el hospital Mount Sinai en Nueva York. Ajá. Mira, director de psiquiatría. Es uno de los más importantes en vidas pasadas por una cosa que sucedió en su consulta después de 20 años como psiquiatra. Pero un momento, vida pasada quiere decir que tú has sido otra persona en otro momento. Es que él vino aquí y éramos 500 personas en un hotel. Y teníamos que intercambiar algo que llevábamos mucho encima. Y entonces yo, y con alguien que no conoces de nada, pues intercambiamos anillos de boda, una señora y yo. Y él dijo, cerrar los ojos, cerrar las manos y a ver lo que te viene a la mente. Esta señora me dijo, tú estabas bailando flamenco en una cueva alrededor de un fuego, pero entraron unos hombres del ejército. Y no puedo decirte el ambiente tan helada que había. Y le dije, ¿cómo era la cara de este señor que entró? Dice, no vi la cara, solamente los botones de uniforme, que era muy explícito, que era del ejército. Entonces, digo yo, tal vez, qué sé yo, me puse a ver, esto es solamente hace 20 años que sucedió. Y esta es la explicación que tú has encontrado para bailar también y ¿no? Que es la explicación que tú encuentras al hecho de que hayas bailado digo también. yo, por no tener otra explicación. El duende yo lo tenía.
Inmediatamente. Nadie te enseña duende. ¿Lo tienes o no lo tienes? Pero desde que llegaste y diste las primeras clases, ya tus profesores vieron en ti que tenías algo especial. Sí, entré el amor de Dios en inglés, en voz fuerte. Le dije, ¿quién aquí habla en inglés? Y justo quien me contestó era Paco Fernández, que era en aquel momento el mejor de los mejores a nivel de coreografía y todo para las mujeres. Y él me mimó, en fin. ¿Con quién has compartido tu escenario? Esto de verdad ni me enteré. Porque yo nunca tenía idea de fama, jamás. Fama nunca entró. Ni dinero, ni entró la idea de tener una grabación o fotos. Esto no, yo solamente quería hablar. El flamenco te permite hablar de muchas emociones. Yo tenía muchas emociones y en la mayoría de culturas, como la anglosajona en aquella época, tanto como los japoneses, tú no puedes expresar en aquella época tus emociones. Flamenco te permite de todo. El enojarte, la rabia, la soledad, la alegría de bulerías. Anda, puedes decir todo. Todo. Es decir, que tú estuviste en el escenario con Lola Flores y no te enteraste de que era Lola Flores. No, nunca estaba con Lola Flores. No. ¿Compartiste? No, perdóname. Yo no sé quiénes estaban. No sabía su nombre. Estaba ella. No, uno se llamaba Carmen, otro se llamaba no sé qué, pero no. ¿Y bailaste durante mucho tiempo o lo dejaste? No, y tenía problemas de salud, muchos problemas de salud personalmente. Y no era una cosa en la cual iba a dedicarme la vida. No, yo soy de hacer cosas. Pero de etapas. Exactamente. Entonces, después terminas casándote, tener un hijo, y tenía que ponerme muy en serio ya a ganar dinero. Sí, porque ya cuando eres una madre de familia responsable, a lo mejor está bien, ¿no? Ganar un poco de dinero. Sí, con un cantante de ópera y cosas así. Claro, en el fondo siempre has estado vinculada al mundo del arte. Sí, en el fondo sí. Sí, no, mi marido tenía una cultura enorme. Estudió la historia de arte, la historia de música y todo, ¿no? Y un gran filósofo también. Entonces, bueno. Virginia, te lo has pasado bien, ¿no? En tu vida hasta ahora, porque te queda mucho todavía. Te lo has pasado bien en tu vida, ¿no? Bueno, no es que lo pasé bien. Disfruté aquella época de los estudios de flamenco, estar en los estudios con el ambiente, castañuelas por todas las partes, los pies zapateando. Era un ambiente especial. Es un poco como gente que tal vez echen de menos su época de universidad y las fiestas de la universidad, qué sé yo. Es una época muy, muy especial. Aquello pasé bien. Y sobre el escenario me sentí muy cómoda. Pero después vino la parte en serio. Tener una familia, no llegar a fin de mes, cositas estas. Pues a nosotros nos ha contado esa parte buena y nos ha encantado esa parte buena. Virginia, ha sido un gusto conocerte. Mira, está todo el mundo con la boca abierta y escuchándote. Muchísimas gracias. Pues gracias por invitarme, gracias por hacer esta sección que estáis haciendo, dedicando a mujeres mayores. Muchísimas gracias, un beso enorme. Gracias. Un beso, Virginia. Chema, hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Un día vamos a hacer un making of de lo que supone tu llegada a este estudio. Sí, así, un time lapse de estos. A cámara rápida. Sí, más rápida todavía. Más rápida todavía. Pues entonces no se va a ver, vamos a aparecer sombras. Supone tu entrada en este estudio, porque yo acabo de hacer una sección absolutamente tranquila, con una mix experiencia, Virginia, maravillosa, todo relajado, y llegas tú y llega el terremoto. El terremoto, ¿sabes? Que luego dicen que la jardinería es tranquila y pacífica, pero a Roberto, no, sí lo es, a Cabrera… Sí lo es, lo que pasa es que nosotros, como queremos entrar plantas aquí dentro para explicar cosas y flores, pues claro, hay que hacer un cambio, digamos, de decorado en muy poquito tiempo. Sí. Vamos a ver, primero,
la cala. Has entrado una cala que ya sabes que es de mis flores favoritas, de mis plantas favoritas, y esta es de color rosa. Bueno, es que el otro día, esta es una vieja conocida que yo quería tener desde hacía muchísimos años, y el otro día, el domingo, estuve en la Feria de Plantas de Torrelodones, primera edición, y bueno, pues me encontré que uno de los productores, José, tenía esta cala flamingo, como de flamenco. Claro, por eso porque es ese color rosado que tienen los flamencos. Entonces dije, a ver, pues esa la tengo que llevar a la radio, voy a esperar yo todavía un poquito más para tener la mía propia, y esta la voy a cultivar aquí porque sé que te gustan mucho y porque es una cala muy especial porque tiene estos tonos rosáceos que son únicos. Entonces, bueno, pues la he traído hoy y la quería enseñar porque esta flor ya no estará el próximo martes, ya está casi... Sí, está un poco, empieza a estar un poco pochita, pero está saliendo una o es una hoja. Parece que es una hoja, pero con un poco de suerte echará alguna más, ¿eh? Si la trasplantamos, le ponemos bien de sol y le damos bien de agua, pues la cala es muy probable que produzca alguna más. El cuidado es el mismo que una cala blanca. Exactamente el mismo, son plantas muy vigorosas, lo puedes ver pues por estas hojas tan grandes, ¿no? Está muy bien cultivada por el productor, desde luego, el viverista, que le ha dado todos los cuidados con un sustrato perfecto, mucho sol, y va a sacar flores pues a la par que la otra blanca, así que vamos a tener las dos calas, que yo creo que puede ser un contraste pues muy bonito. Pues muy bonito, fue bonito el paseo que nos dimos el día pasado, el martes pasado, por el huerto de cítricos de Vicentolí. Son bonitas las plantas que has entrado aquí, y has entrado una que yo creo que no puede ser más bonita. Es entre planta y árbol, ¿eh? Sí, bueno, es que lo que tenemos aquí... O sea, es entre planta y árbol. Es preciosa. Es una cosa preciosa. Mira, el día que la traje aquí, venía en el metro y todo el mundo se giraba para mirarla. ¿La trajiste en metro? Sí, no, es el día que tendría que haber cogido quizás un taxi, pero no, iba en metro y además en una línea atestada, pero la gente me hacía hueco, ¿eh? Hubo una madre con una hija pequeñita que me encantaron porque me dijeron, vente aquí al rincón, que aquí no le hace nadie daño. Para proteger el árbol. Exacto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este arce japonés. Su nombre científico es Acer palmatum, por esa hoja en forma palmeada que tiene. Y es una planta que no hace falta decir de dónde viene, ¿no? Con ese apellido que acabo de mencionar de arce japonés, pues es de esas islas y alrededores. Y bueno, pues ese es también su nombre común. Tenía, igual que con la cala rosa, muchas ganas de tener uno aquí en la terraza de la radio. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a describir esta especie para quienes no la conozcan, aunque yo estoy seguro que muchas personas conocen este arce japonés. De hecho, en el abierto alguien ha mencionado... Ignacio Escolar ha dicho que tenía uno. Que tenía uno. Él, por lo que ha dicho, es uno de hoja roja. Sí. Porque ha dicho que si no le daba el sol, que se ponía verde. Claro, él ha dicho que le tenía que tener al sol, porque si no la hoja no se vuelve roja, sino que se queda verde. Eso es. Este no. Este vamos a decir que es un pequeño árbol, que rara vez va a exceder los 8 o 10 metros. Yo el más alto que he visto ha sido eso, en torno a unos 7 metros más o menos. Y es un tamaño que solo va a adquirir pues cuando tenga unas condiciones de cultivo adecuadas. ¿Dónde? Pues en tierra, en una terraza. Luego vamos a mencionar que es una planta perfecta para una terraza. No va a tener nunca esos 7 metros de altura. No sé qué. En un macetón. Exacto, se va a poner grandecito y tal, pero no. Es muy frecuente verle ramificado, incluso desde la misma base. Y eso es algo que le da una estética muy bella, porque estos arces japoneses parecen un poco mitad árbol, mitad arbusto muchas veces. Tiene como mucha densidad. En el caso del que he traído, tiene incluso una doble ramificación muy cerca de la base, lo que le da pues como mucho más estilo, y que se ve ¿no? más poblado, que no solo el tronco y las hojas arriba de todo. Eso es. Entonces, bueno, ahí está este arce. Y hay que decir una cosa de las hojas de estos arces, porque es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Es una hoja que es muy pequeñita. Podríamos decir que normalmente tiene esos 5 lóbulos, más o menos, aunque a veces se pueden dividir en más, a veces pueden tener 7, 9 lóbulos incluso. Y bueno, pues tienen un tamaño pues que es bastante pequeñito, ¿no? Una gran mayoría de las hojas de nuestro arce japonés, para que la gente se haga una idea, tiene un tamaño más o menos un poquito más grande que una moneda de 2 euros, ¿no? Por decirlo de una manera simple. Las puede tener un poquito más grandes a medida que evidentemente la planta va creciendo. Y si tú las tocas, Ángels, lo que pasa es que no sé si vas a llegar. Sí, que llego. Mira, te voy a cortar con mucha delicadeza para que veas la finura que tienen. Es una hoja muy fina, muy delicada, y al tacto pues es que son extremadamente delgadas. Eso tiene una peculiaridad también, que es un árbol de hoja caduca. O sea, se le caerán las hojas. Se va a quedar totalmente... ¿En invierno? En invierno. En el otoño empezará a colorear, y eso es uno de los goces estéticos de esta planta. Porque fíjate, te voy a enseñar una foto, porque nosotros todavía tenemos que esperar unos cuantos meses para que nos ocurra esto, pero fíjate la foto que te traigo aquí en el móvil para que veas cómo se va a colocar con un color anaranjado espectacular
con unas hojas espectacularmente bonitas. Vale, pero déjame que te diga una cosa, porque habéis dicho antes, Ignacio, si no lo pones al sol se quedan verdes las hojas, pero Sí. estas veo que también cambian de color. Cambian de color. Lo que él tiene es un cultivar o una variedad, para nombre un poco más popular, es un cultivar de hoja ya directamente roja. Vale. Ahora, de hecho, luego te voy a enseñar algunas de Vale. esas hojas. Entonces, para que colore con esa tinción, sí. Y nosotros vamos a ver que si queremos que tiñan esas hojas de color anaranjado, le tiene que dar algo de sol, porque si no, tiende a tener pues unos colores más amarillentos o no tan rojizos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a experimentar Vale. qué es lo que va a hacer. Vamos a eso, por si aquel que quiera poner un arce japonés en su terraza. Primero, el espacio. Hemos dicho que si va en tierra se convertirá en un árbol de 7-8 metros. Si Sí. lo ponemos en un macetón, necesita mucho espacio. Bueno, vamos a poder cultivarlo incluso hasta en un balcón. Yo los he cultivado incluso estos arces japoneses en balcones típicos del centro de Madrid, donde evidentemente ya era la planta, no caben mucho Sí, más, sí. pero es posible cultivarlo perfectamente en un macetón. Es una planta que vive muy, muy bien. Yo de hecho he cultivado algunos que llevan en maceta ya incluso 12 años, el mismo en una maceta 12 años. Ahora lo tiene un amigo porque lo donamos mi hermano y yo, y ahora ese arce está en un jardín, pero está perfecto en la misma maceta. Sol, sombra, medio. Pues mira, va a depender de la zona donde viva. Nosotros en un Madrid y en una Castilla, lo ideal es que no le dé el sol en las horas centrales del día, porque se puede quemar. ¿Esto es una regla general? Se podría decir que sí, pero eso es. Se puede a veces hacer excepciones, donde si nosotros plantamos el arce en medio de un césped o al pie de una lámina de agua donde haya mucha humedad ambiental, el arce no va a sufrir tanto. Pero la recomendación que siempre solemos dar los jardineros aquí en una zona centro, en Castilla, es que no le dé el sol en las horas centrales del día, que le dé por la mañana, perfecto, desde el amanecer hasta las 12, por ejemplo, ideal, porque de esa manera el árbol va a tener mucho sol, pero no va a tener esa radiación solar tan fuerte del mediodía. Yo, de hecho, el que tenía mi hermano, fíjate qué cosa más curiosa, le daba hasta las 2-3. El primer año se quemaron las hojas hacia la mitad, casi la mitad de la hoja se quemó, sobre todo en la parte más expuesta al sol, la parte más alta. Segundo año se quemó menos, tercer año casi nada y el cuarto no se quemó. ¿Qué es lo que hizo el árbol? Recordar. Claro. Esto entre comillas, porque es una cosa peligrosa, a veces la gente se pone muy nerviosa cuando hablamos de recuerdos, de emociones en plantas. Bueno, pues el árbol recordó y lo que hizo fue emitir una hoja cada año más resistente. Protegerse. Exactamente. Claro. ¿Tú lo vas a cambiar de maceta? Sí, lo vamos a poner en un macetón ya mismo, porque está en una maceta muy justa y podemos correr el riesgo de que se deshidrate. Si un día se nos olvida regarlo y pasa sed, puede deshidratarse. Venga, pues vamos a hacer una pausa. Tenemos ya llamadas pendientes al 900-100-800, pero hacemos una pausa. Seguimos porque me queda todavía alguna pregunta sobre el arce. A la vuelta. Hoy por hoy Magazine. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. You know you better. Ser podcast. Aquí seguimos con Eduardo Barba, con nuestra cala rosa, con nuestro arce japonés, con todo el resto de plantas que hemos metido aquí al estudio, pero voy primero a atender a los oyentes que están llamando al 900-100-800. Antonio desde Barcelona, buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Ángels. Cuéntanos. Muy bien. Aquí, preocupado con el jardín. A ver, ¿qué te pasa? Os explico. Yo tengo un jardín de más o menos unos 300 metros, Ujú. alrededor de la piscina, rodeado de encinas. Entonces, haciendo caso a lo que dijo Eduardo hace ya unas semanas, he pensado en poner tomillo rastrero y atila, que necesitan mucha menos agua. Pero aquí viene mi problema. El tomillo rastrero en maceta no lo encontré, entonces compré semilla, me ha crecido, pero está muy débil. El tomillo lo tengo en una zona de sol y sombra y le caen las hojitas de las encinas y se chafan, ¿no? Lo tengo en macetitas pequeñitas. Entonces no sé qué hacer con el tomillo para darle más vigor, ¿no? Vale. A la plantación, Estupendo. al siguiente que tengo. Pues, Antonio, muchas gracias por llamar. Aquí. Has dicho una cosita, claro, lo has sacado de semilla. Mira, el problema que tiene el tomillo es que es una planta que es de pleno sol. He dicho 5 plenos soles, creo. Entonces, tú ahora mismo tienes un pleno. O sea, tienes muy poquito. Claro, cuando tú tienes una planta que está creciendo al pie de un árbol, ese árbol le está dando, aunque se meta el sol un poco entreverado, ya no va a ser el sol potente que va a necesitar este tomillo. Entonces, claro, si lo has hecho de semilla, le tienes que poner a pleno sol y mi recomendación es que le encuentres otro lugar.
Debajo de una encina sería preferible que metieras otro tipo de plantas. Pues pues plantas que, por ejemplo, en un otoño invierno te florezcan, como los eléboros, por ejemplo, que es una planta maravillosa, que luego los sustituyas pues mira, luego a continuación voy a hablar con Ángels de los geranios, pero los geranios, los silvestres, que es el género Geranium. Mete, por ejemplo, Geranium sanguineum, por ejemplo, como de sangre, pero bucea en un vivero que tengas en la zona para ver qué geranios tienes. Puedes poner la vinca, que es una planta tapizante preciosa, y la vinca minor, sobre todo, la vinca minor, que además es autóctona, y va a dar unas flores azulitas, preciosa, y todas esas plantas que acabo de decirte van a vivir perfectamente debajo de la encina. Y el tomillo, sácalo y colócalo en un sitio donde tenga ese pleno sol. Y sobre todo, en etapas iniciales, cuando sale de semilla, necesita muchísimo sol directo, no es un bebé al que haya que cuidar y proteger de ese sol, sino al contrario, tienes que darle mucho sol para que se fortalezca. Y una pregunta, porque él dice que haciéndote caso, que a veces le hacemos caso a Eduardo y los que no somos tan manitas como él nos pasan cosas raras. Dice, haciéndote caso, que él había puesto eso en esa zona de la piscina porque necesita, es verdad, poco cuidado, menos riego. ¿Este tipo de geranios también? Sí, yo todas las plantas que acabo de mencionar, Antonio, son plantas muy, muy fáciles de cultivar. Casi que van solas. Una vez que se han establecido, van con una inercia que es son fáciles de mantener. Entonces, bueno, pues esa recomendación, quizás. Pues el eléboros, el geranio silvestre y has dicho otra que se me La vinca minor. La vinca minor. La vinca minor, por ejemplo. Pues Antonio, a ver si tenemos suerte con esas y a poner el tomillo al sol. Venga, muchas gracias. Un beso bien grande. Venga, vamos a continuar. Después escuchamos a otros oyentes, pero vamos a continuar con los arces japoneses. Los arces japoneses, gracias. Sí. Se me había olvidado ahora el nombre del árbol, que lo teníamos aquí y yo te preguntaba, vale, lo vamos a cambiar de maceta. ¿El riego cómo tiene que ser? El riego tenemos que mantener una humedad constante en el sustrato. Un sustrato que tenga que ser además muy drenante o bastante drenante. Una de las cosas que, claro, al arce japonés le encanta es tener esa humedad en raíz. Es una planta que no está acostumbrada a pasar nada de sequía. Has tocado la hoja es casi nada, es la mitad de la mitad de un papel de fumar. Es muy Entonces finita. Es muy, muy, muy fina. Entonces hay que protegerla de esa deshidratación. Pero al arce japonés también lo que le va muy mal es que el agua se le queda encharcada, porque enseguida le puede atacar un hongo de raíz y llevárselo al otro barrio. Entonces vamos a asegurarnos de que no le falte la humedad, pero sí tenemos un sustrato muy drenante y una maceta con bien de agujeros. Vale, ¿y tú pondrías planta tapizante en algún tipo de planta abajo? Sí, de hecho, fíjate la que he entrado, la que he metido, ya me habéis contagiado. Pues fijaros cómo he metido aquí la cola de caballo. La cola de caballo en el extremo. No voy a llegar, madre de Dios, aquí voy a tirar los micrófonos, aquí está. Ahora la quito, Roberto, que he puesto la solirolia, ¿te acuerdas? Pues voy a cubrir la base del arce japonés con la solirolia soleirolí, que es la madre de miles, como la llaman en Reino Unido, que es esta preciosidad que hace este tapiz, que es único. Fíjate qué cosa más bonita. Es súper bonito. Sí, de la familia de la ortiga. ¿Esto lo pones desde semilla? No, lo pongo ya a través de esqueje. Yo compré 2 macetitas y es una planta que sale muy fácil de esqueje. Yo, de hecho, cada vez que estoy en la terraza y alguien me dice, ay Edu, ¿cómo me gusta esta? Digo, sí, pues toma, frasca, le corto un trozo de la punta, lo meto en agua y digo, y ahora mételo cuando llegues a casa en el sustrato directamente, manténlo húmedo, enraiza muy bien. Si alguien quiere comprarse un arce japonés, ¿qué le recomiendas? Porque es verdad que hay otras variedades, tú me decías, después hablaremos, hay otras variedades que tienen las hojas, yo creo que todavía más finitas y de colores rojizos. Sí. Si tuviera alguien que animarse, como se animan después de escuchar nuestra sección, a comprar un arce japonés, ¿cuál sería? Yo recomendaría siempre la variedad, la especie tipo, que es esta, Acer palmatum, el verde. El verde. Si nunca se ha cultivado un arce, este es un fiera. ¿Por qué? Normalmente se hace de semilla y es pues un arce muy, muy resistente. Dentro de los arces, fíjate la gran variedad de arces que tenemos. Mira qué tenemos hojas de todos los colores, las hay más amarillentas, incluso anaranjadas, rojizas, más y menos recortadas. Algunos de los que se ven mucho son estos, es el disectum. Sí. Y fíjate el disectum, casi parece una montaña de hojitas delicadas. Mira qué hojita tiene. Qué bonito. Es una hojita fina, muy fina, estrechamente recortada y de color rojizo. Entonces, si alguien quiere probar arces japoneses, yo os animo totalmente.
pero que sea el Acer palmatum de inicio, porque os va a dar mucha alegría. Y lo podemos poner en un balcón, en una terraza, hay que tener cierta humedad siempre en las raíces, pero no encharcarse, Exacto, eso sería. exacto. Y abono orgánico también. Abono básico, siempre bajo en nitrógeno, yo siempre recomiendo bajo en nitrógeno para que la planta sea más fuerte, siempre más alto en fósforo y en potasio, y un abono orgánico para que endurezca tejidos y le haga más resistente a momentos de estrés. Vale, ahora entraremos con estas plantitas que son los geranios que le recomendabas además a nuestro oyente anterior, pero déjame primero que escuchemos a Juan, que nos llama desde Logroño. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos. Oye, aprendemos un montón con el amigo aquí, con el amigo. Yo me sorprende, programa a programa, es que no hay forma humana de encontrar algo, no es por nada, esto no es adulación ni cosas de esas, no, es lo que uno siente cuando él habla de las plantas. Claro que sí, aprendemos todos, Juan, yo también soy la primera que aprendo aquí. Cuéntanos, ¿qué problema tienes? Bueno, pues yo tengo una discusión, una diferencia con mi mujer sobre por qué es de plantas de temporada. Sí. Entonces, en invierno el ciclamen, y llega la primavera o el invierno, ya no recuerdo las estaciones, pues lo que hace es, se ha muerto la flor, se ha quedado las hojas pachuchas y tal, agarra a la bolsa y al reciclaje. Y digo, es un ser vivo. Y tengo unas discusiones en ese sentido, y lo mismo pasa con los pensamientos. Yo ahora tengo una terraza con unos pensamientos violeta, amarillos, preciosa. Sí. Está preciosa, la tiene preciosa. Y tengo 2 ciclamen aprovechados del año anterior y 2 ciclamen nuevos que han perdido ya la flor porque han estado preciosos. Sí. Y las hojas están poniéndose amarillentas, lacias y tal. Y yo me gustaría saber, porque yo pienso que se pueden conservar esas plantas, no lo sé. Para eso está ahí. Para eso está Eduardo, pero ya verá, porque es que esta conversación la hemos mantenido sobre todo con los parterres de las ciudades, los que ponen los ayuntamientos, que hacen mucho esto de la planta de temporada y que luego ves que van ahí con un camión y quitan todas las plantas que no están muertas, Eduardo, ¿no? Sí, están vivas. Claro. Están vivas. Bueno, Juan, te tengo que agradecer que valores tanto mi trabajo, y te tengo que decir que yo sigo siendo, y no es falsa modestia, sigo siendo un aprendiz. O sea, a mí me queda yo creo que unos 300 años más para ser un poco sabio con esto de las plantas, porque es un mundo tan amplio y tan increíble que no se termina. Imposible de alcanzar. Imposible, ¿verdad? Y muy bonito además, eso es lo bonito. Que nos siga. Muy bonito. Bueno, pues mira, te digo, Juan, muy bien, porque en esa lucha amistosa jardinera que tienes con tu pareja, pues lo que tienes que hacer es mantenerte en tus 13. Aquí sí que te digo que te mantengas en tus 13. Que no cedas. Y que no tires los ciclámenes. Tú lo que puedes hacer es, cuando tu compañera pues los tire, pues tú vas detrás y los recoges. Porque ese órgano de reserva que tú ves que tienen los ciclámenes, el ciclamen es una planta que está adaptada perfectamente a sus ciclos estacionales. Entonces van a brotar nuevas hojas en el otoño, con las lluvias otoñales, y va a florecer en ese entorno del otoño incluso hacia la primavera, y va a tener esas hojas. Y poco a poco, a medida que se vaya acercando el verano, la planta lo que va a hacer va a ser reabsorber toda esa energía, que viene hecho el sorbido, pues va a meter toda esa energía y va a aletargarse dentro de ese órgano de reserva. Entonces, tú lo que tienes que hacer es mantenerlos. Es verdad que el ciclamen, que normalmente son híbridos del ciclamen persicum, el segundo año ya no va a florecer seguramente tan abundantemente como ese primer año tan juvenil, pero aún así está muy bonito. Nosotros, de hecho, tenemos en una jardinera donde tenemos plantas suculentas, tenemos un ciclamen que yo puse ahí, porque a mí el ciclamen me gusta mucho combinarlo con plantas suculentas. Bueno, pues está floreciendo, es ya el 4.º año, creo, el 3.er año que florece, está perfecto. Entonces, bueno, pues manténlos, porque es una cosa bonita de mantener. Perdona, ¿es bueno podarlos o no es bueno? Tú con el ciclamen lo único que tienes que hacer es, a medida que las hojas se vayan poniendo amarillas, se las vas cortando. Sí, y lo que yo también quito aquí a nuestro ciclamen, que solo tenemos uno, si tuviéramos una plantación con 300, pues no. Pero yo también lo que hago cuando tengo pocos ciclámenes es quitarle las flores que se han pasado. Que se van secando. Claro, ¿para qué? Para que la planta no gaste energía en ese fruto. Sí que le dejo alguno, Le dejo alguno porque me gusta mucho que eche semillas. Pues yo te propongo una cosa. A medida que tu pareja las vaya tirando, tú las vas poniendo en un rinconcito, las vas cuidando los ciclámenes, y ya el año que viene, cuando te diga tenemos que ir a comprar las plantas, tú le sacas los ciclámenes. ¿Te parece? No, los tengo en la terraza, los
tengo en la terraza, o sea, los ha visto que los he conservado. Qué bien, Juan. Oye, ¿y el pensamiento se puede hacer lo mismo? Bueno, pues ¿dónde me has dicho que vivías, Juan? Que no me acuerdo. En Logroño. En Logroño. En La Rioja. Pues mira, el pensamiento yo lo que haría sería colocarlo al pie de otros arbustos que tengas un poquito más grandes. Imagínate que tienes una cala. Pues yo lo que haría sería esos pensamientos los puedes colocar a la sombra de sus hojas y mantenerlos. Normalmente el pensamiento se suele ir apagando cuando llega el verano, pero vamos a ver si metiéndolo en un sitio que tenga un poquito más de sombra y un poquito más de humedad, pues resurge y déjalo ahí a ver qué es lo que ocurre. Antes que tirarlo, mejor eso. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Hasta gracias. luego. Venga, cuéntame algo de estas plantitas que están sobre la mesa. Bueno, que son los geranios, has dicho. Exacto, ¿no? pero es que no son los geranios que nosotros estamos acostumbrados a. Claro, nosotros cuando hablamos de geranio, ¿qué pensamos? En la gitanilla, en los geranios rojos, blancos, rosas. Pero es que estos son los geranios, pues los geranios botánicos que decimos, ¿no? El género de los geranios que llamamos geranios es Pelargonium y estos en cambio es Geranium, es el nombre en latín. Entonces, lo que he hecho ha sido aumentar un poco nuestra colección botánica de geranios, porque ya tenemos dos. En la terraza tenemos tanto el Geranium sanguineum, que le he recomendado antes, creo que se llamaba Antonio, y un geranium que es el Rozane. Bueno, pues he traído dos más. Uno que es el Johnson's Blue, que me lo ha recomendado un muy buen amigo jardinero, que es uno de los geranios. Fíjate qué flor tan bonita. Ahora mismo solo tiene una, pero esta se llena. Tiene docenas de flores normalmente. Entonces es una planta perfecta para balcón, para terraza, para crecer al pie de una encina, por ejemplo, también. Si tiene una sombra muy luminosa o incluso sol, porque son adoradores del sol también, pero pueden vivir en unas zonas un poquito menos iluminadas. O fíjate este otro, que está a tope de flor, que es el Geranium Cambridge, como Cambridge. No Cambridge. Sí, close to Oxford. Pero parecen silvestres, o sea, parece que crezcan en cualquier sitio. Claro, porque estos geranios realmente son cultivares o variedades que, pues, de plantas que crecen en la naturaleza. Entonces son plantas muy silvestres, dan este toque silvestre muy bonito y tienen una floración que a veces es extenuantemente larga. A veces, mira, yo tengo un Geranium sanguineum en casa que se empieza a florecer en finales de marzo, inicios de abril y hasta un junio, porque lo tengo en una situación en la que le da el sol de la mañana, no para de florecer. Entonces está durante varios meses con unas flores de color precioso, un color fucsia muy bonito. También le digo a quien lo vaya a comprar o lo vaya a buscar al vivero, que crecen libremente, que no tienen una forma así, pero son preciosos. Son muy bonitos. Aquí quizás le ves más desgarbado a este Geranium Johnson's Blue, porque no está en una zona de sol y tal, pero llegan a hacer una almohadilla muy curiosa. Es una planta que además, fíjate qué hojas más bonitas tiene. Es una hoja recortada, palmeada, preciosa. Pues hoy a por el arce y a por los geranios. La semana que viene más. Muy bien, Ángel. Venga, un beso. Otro grande. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. Las revoluciones nunca vienen solas. El huracán Melody pasó finalmente por Suiza, reducido a lluvia ligera, y ya está por aquí Martín Bianchi para despejar o no, crear de nuevas. Iba a decir despejar todas las polémicas o no. Crear nuevas polémicas. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad nunca despejo ninguna duda, al contrario. ¿Quién? Yo siembro más preguntas. No, tú siempre claro. Y polémicas. Si me preguntas algo, nunca te voy a responder. No, al contrario, abres otro melón. O sea, cuando yo tengo una pregunta, tú abres otro melón. Pero le doy un beso a Melody, ¿eh? Vale. ¿Tú la viste? Sí, claro, ¿cómo no voy a ver? Bueno, no, hay gente que no lo vio, ¿eh? Pero estás hablando con Martín Bianchi. O sea, te quiero decir, todo el colectivo LGTBIQ tú estás hablando con Ángels Barceló, que lo vio enterito también. Yo también, ¿cómo no vas a ver ese show? Sí, me iba a dormir todo el rato, iba a decir una canción, siempre decía una canción más y me acuesto, una canción más y me acuesto, y ahí. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte todo. Austria y Israel, ¿eh? Qué fuerte todo. ¿Te gustó la canción que ganó? No. Ah, vale. Es que a mí me gustaba la suiza, la portuguesa. A mí es que me gustan ese tipo de canciones que nunca van a ganar. A mí la Estonia, la del café. Ah, no, esa era muy mala. A mí mala. esa me encantó. Pues era eso. A mí solo me gustan cosas que no van a triunfar. Ya. Así nos va la vida. Así nos va la vida. Venga, ha querido este año que vaya a coincidir la publicación de las memorias de Bárbara Rey. Bueno, y las del Rey Emérito veremos si las saca, A ver si salen. Bueno, ojalá, yo quiero ver en las librerías que estén Yo, Bárbara, mis memorias
y Reconciliación, las del rey Juan Carlos, juntas. De momento, las que tenemos claro que van a salir son las de Bárbara Rey. Ahora en 2 semanas salen Yo, Bárbara, mis memorias, que se las publica Bárbara. Me gusta porque así la frase un poco de promoción es: yo conozco cortes y circos y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella y la estrella es el león. Yo ya con eso quiero leerlo. ¿Pero eso es una frase del libro o es un poco una frase ahí gancho para que... Pero no se ha filtrado... Yo conozco cortes y circos y son lo mismo. ¿Creéis que el domador es la estrella y la estrella es el león? Sí. Ella dice que no lo escribe desde la venganza, ni que el objetivo es ajustar cuentas, pero evidentemente es todo esto. Sí. No necesito que me diga. Evidentemente que viene a ajustar cuentas. Hay algunos que dicen que no va a contar nada nuevo, que ya lo he contado todo. Yo tengo fe de que en este libro añada algún dato más allá del rey Juan Carlos. Quiero decir que Bárbara Rey tuvo muchos amores y historias interesantes más allá de su historia. ¿Pero tú crees que va a decir otros nombres? Ojalá. Bueno, yo solo espero de unas memorias. El problema en España de las memorias es que nunca son... Claro, porque ella en su momento, eso me han contado antes, que ella en su momento dijo que que saldrían cuando ella estuviera muerta. Ella, su proyecto inicial era ese, pero claro, hay que pagar las cuentas. Claro, hay que no, iba a decir, porque si salen cuando tú estás muerto, pues allá el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ya se apañarán. Pero en el mundo anglosajón está esa tradición de que cuando tú escribes unas memorias, estando vivo, cuentas todo de verdad. Claro, que las adicciones, que el romance que nunca habías contado. Claro. Aquí en España siempre hay más miedo a demandas, que ahora hablaremos de demandas, pero la verdad que entre las de Rey Juan Carlos, escritas por Laurence Debré. ¿Y esta quién las ha escrito, las de Bárbara Rey? No lo sé, yo creo que ella ni de broma tendrá una persona ahí escribiendo por ella. ¿Tú no has visto nada? Yo pagaría yo por haber escrito esas memorias. Pagaría yo porque Bárbara me dictara y yo a sus pies. Pues es que estás desaprovechado, Martín. No me llamaron. Es que estás desaprovechado. No sé por qué. Aquí le aviso a la editorial que me podría... Pero tú no has visto nada de las memorias ni has leído nada. No se ha filtrado nada. Y esto sale dentro de 15 días. 2 semanas, sí. Y ella no tiene miedo a demandas. Ella ha dicho que estaría bien que la demandaran porque entonces tendría cosas de qué hablar con el rey Juan Carlos. Bueno, será si él se presentara al acto de conciliación. Pero me gusta esa actitud de Bárbara de, venga, demándame y vamos y hablamos de lo que tenemos que hablar. ¿Y tú crees que después de la publicación va a haber demanda por parte del rey? Yo creo que no, ya tiene bastante el rey. Por cierto, que el entorno de Corina ha dicho que la demanda que supuestamente el rey presentó a Corina no les ha llegado a ellos. Nunca ha llegado. Quizá la presentó en un domicilio equivocado. Se equivocó. Ese es el problema de los ricos, que cambian mucho de casa y cuando tú mandas una demanda ya esa no persona ya está viviendo... Estás empadronado en otro sitio. Está en el Caribe o a saber dónde está ahora Corina viviendo. Demanda que sí que sigue su curso es la que presentó el rey contra Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria. Esta semana ha habido el acto de conciliación. Esta semana, ¿no? Sí, la semana pasada. La semana pasada, el viernes. El viernes hubo el acto de conciliación. Sí. El rey no fue. No fue y dijo que estaba muy bien el tiempo en San Seso como para ir a Santander. Hace bromas incluso. Hoy se ha confirmado que va a presentar la demanda en un juzgado de Madrid contra Revilla, al no haber habido conciliación, porque Revilla se niega a retractarse. Es más, ha ratificado sus palabras, dice que todo lo que ha dicho es verdad y que el rey pida disculpas y que devuelva el dinero. Y llega a un juzgado. Va a llegar a un juzgado en Madrid. Hay que recordar que la abogada del rey Juan Carlos es Guadalupe Sánchez, que no sé quién le ha asesorado para que le lleve esta abogada. Que dijimos que esta era la misma abogada que él, la del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sí, y creo que escribe en algún medio en conservador, efectivamente. Exacto. Sí. Vale. A todo esto, en medio de todo este lío, el rey ya ha cogido un jet privado y está en Portugal. No sabemos haciendo qué. Pero estaban Sánchez antes claro, de hasta el ayer. domingo ha cogido un avión y se ha ido a Portugal y no sé si estará buscando casa allí, una Villa Giralda como su padre. Ahora mismo el emérito está en Portugal. Ahora está en Portugal porque él sigue... Él no tiene problema, claro, este es el problema y aquí tiene razón Revilla que dice yo soy un hombre de 83 años, que para mí ir a un juzgado es un problema, que para mí pagar 50.000 euros, que es lo que pide el rey, es un problema y el rey Juan Carlos está totalmente colgado de una parra viviendo en su mundo a un nivel y un tren de vida. Que no es normal, ¿no? Las joyas y las tiaras vuelven a joyero. La puesta de largo en el Palacio Real con la visita de Estado del sultán de Omán se ha pospuesto. Claro. ¿Perdona? Hoy llegaba el sultán de Omán, que mira, se han salvado los reyes de este marrón. Claro, porque la semana pasada explicábamos cómo se justifica toda esta visita. Recibir a un soberano autoritario, absolutista, de un reino donde no hay muchas libertades. Pues se han salvado los reyes de este trance por ahora, porque ha muerto la suegra del sultán de Omán, Lady Al-Jalila. Me gusta esto que llevan este título de Lady. Sí. Y entonces se ha suspendido todo. Pero un momento, ¿la suegra del sultán de Omán? Del actual, no del que se casó su sobrino. Casado. Vale. Es el actual sultán, se ha muerto su suegra, entonces se ha suspendido sin nueva fecha de visita de Estado. Yo creo que la agenda de Zarzuela está muy complicada ya ahora. Iba a ser la primera visita de Estado en 2 años. Llevamos 2 años sin ver a los reyes vestidos de gala aquí en España. No ha habido visitas de Estado en 2 años. En 2 años.
¿Y eso por qué? No lo sé, hay que preguntar, no lo sé. Yo Pues mira que la primera en 2 años fuera la del sultán de Omán. Ya, ¿no? Era una mala reentré. Pero ya me imaginaba yo ayer Leticia estaba ahí sacándole lustre a la tiara y ahora otra vez. Bueno, a lo mejor se ha alegrado un poco de este pequeño percance. Porque, por lo poco que conozco a la reina, claro, yo creo que ella, sabiendo las cosas, y es periodista y sabe leer los periódicos, sabe lo que pasa en Omán. Sabe a lo que se enfrentaba ahí. Exacto. La Casa Real, atención, porque esta tampoco me la sabía. Es que hoy está lleno de cosas que no me sabía. Mejor. Organiza una carrera popular por los 10 años del reinado de Felipe VI. Me he quedado muerta con esta. ¿Qué tienes que hacer tú el 15 de junio? Pues no, ¿en qué cae? Yo creo que cae fin de semana. Pues todo lo que sea menos correr esa carrera. Bueno, pues la Federación de Atletismo de Madrid, la Guardia Real y la Policía Municipal de Madrid ha organizado una Royal Run. ¿Esto te lo acabas de inventar tú? No, porque en Dinamarca y en otros países tipo Holanda se organizan Royal Runs, porque claro, son más monárquicos que aquí están más complicadas estas carreras. ¿Pero le han llamado Royal Run también? No, aquí no, pero decimos, yo le digo, asustado. Yo le digo Royal Run. Van a ser 10 kilómetros por el recorrido que hicieron Felipe y Leticia cuando fueron proclamados reyes. Va a pasar evidentemente por la Plaza de Oriente y por el Palacio Real el 15 de junio, 15,40 euros participar en esta carrera para celebrar cómo son los monárquicos y los cortesanos. Se les ocurren unas ideas maravillosas. Pero esto no es idea ¿es idea de la Casa Real? No es idea de la Casa Real, pero el rey la ha como avalado, porque han publicado una carta para darle la bienvenida a los concursantes. Pero ya si la avalan, yo si fuera ellos iría a correr. Es lo que se está especulando. ¿Correrán Leticia o Felipe? Sería lo normal. O alguna de las niñas. Alguien. Claro. O Sofía. No, o el rey Juan Carlos. No. Bueno, ya que o entrena, la infanta Margarita en silla de ruedas. Ya que entrena, pero sí, hombre, estaría bien. Sí, es una... Me gustó un titular este fin de semana de Lola, que era la infanta Margarita, imparable, visita al rey Juan Carlos. Es una señora que no puede andar. Martín. ¿Cómo es el Lola, Ya. ¿Cómo son mis amigos? ¿Cómo saben titular? Imparable, decía. ¿Qué juego? ¿Cómo saben jugar con la infanta Margarita? ¿Qué juego? Bueno, mira que no hay miembros de la familia del rey que puedan participar en esto. Pero la verdad que yo apuesto por la reina. Victoria de Marichalar. Victoria, por Froilán, ejemplo. O los hijos Urdangarín, que son muy atléticos todos. Yo a Victoria me la imagino en monopatín y con el cigarro. En la maratón, en la Royal Run. Pero no, los Urdangarín son todos muy atléticos. Es verdad, Pablo. Es verdad que claro, hay uno que juega todos los hijos a de la infanta Cristina son todos súper atléticos. En realidad yo apuesto por Leticia, que está estupenda y que puede correr 10 kilómetros, 20 y Royal que puede hacer... Royal Run, sí. Vale, es un domingo, me acaban de decir. Yo propongo otra para el Palacio Real, que sea una gran maratón que haga el recorrido de Alfonso XIII desde Madrid a París. Qué maldad. Eso sería guay. Hay el otro que puedes hacer desde Madrid a los Emiratos Árabes también. Hay muchas. Se nos ocurren de repente Royal Runs. Hay muchas Royal Runs en este país. El rey Carlos de Inglaterra, que ya es el doble de rico de lo que fue su madre, la reina Isabel II. ¿Qué ha hecho? Bueno, ¿ha invertido bien? El Sunday Times siempre publica todos los años una lista de los más ricos del Reino Unido. El rey Carlos está como en el 200 y pico del listado. Sí. Es pobre en comparación a otras personas que viven en el Reino Unido, pero lo curioso es que ha duplicado la fortuna personal que tenía la reina Isabel, su madre. La reina tenía unos 390 millones de euros y él ya tiene, según los cálculos del Sunday Times, 762 millones. Hablamos de patrimonio personal, no estamos hablando de todo lo demás que hay alrededor, que hay mucho más. ¿Pero y cómo ha conseguido esto? Pues invirtiendo, querida. No, claro, eso quiere decir que es más listo que su madre, ¿no? Por supuesto, claro, invertirá muy bien y a esto el Guardian lo eleva la fortuna personal a 2.300 millones. Dicen que hay muchísimo más. Yo creo que habrá todavía mucho más, porque en realidad no sabemos las sociedades pantallas, lo que tienen fuera del Reino Unido, lo que no está declarado. Entonces, en realidad... Claro, y entonces, además, como tienes tanto negocio y tienes tantas cosas que hacer, no vas a la misa de inicio del pontificado de León XIV. Bueno, me llamó la atención porque, claro, Carlos III no fue, mandó a su hermano, al príncipe Eduardo. A Eduardo, que es más triste, es como no mandar a nadie. Tú no mandas a nadie y es mejor que mandar... De hecho, él tiene ¿Cómo se llama? Es que ya me olvido. Soy Eduardo. Es el príncipe Eduardo, Es el ¿no? príncipe Eduardo, pero para mí no es nadie. Ya, pues el príncipe Eduardo. Pues ese creo. lo mandan a... Y me bueno, llamó la algunas veces mandan a su mujer, que esto lo he leído ¿A Camila? yo. No, a la mujer del príncipe Eduardo. Otra que Sofi. Sí, pues no Sofi pinta todavía nada. es un poco más que el Un príncipe cero a la Eduardo. izquierda es los un dos. poco, sí, bueno, pero ella todavía es un poco más Pero animada claro, que él. Uno dice, no fue Carlos a la misa, bueno, porque quizás está con el tratamiento, el cáncer, pues no. O contando billetes. O contando billetes de su fortuna. Pues no, estaba en un concurso ecuestre en Windsor.
Feliz, radiante, bellísimo. Han dicho, pontificado León XIV, perdón. Lo que confirma que los ingleses quieren más a sus caballos y a sus perros que hasta sus propios hijos. Que a cualquier persona. Claro. Sin movernos de esta familia real, Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, Sí. heredera de los perros de la reina Isabel, Sí. que esto tampoco lo sabía yo, dice que le habla a la reina Isabel a través de los perros. Bueno, me he quedado muerto con esto. Ha dicho que los corgis le hablan y que en realidad ella cree que es la reina que está hablando con ella, que le hacen guau guau todas las mañanas y que en realidad ella está convencida de que es la reina que de alguna manera le está queriendo decir cosas. Yo creo que le está queriendo decir, vete de Windsor, vete de mi dominio. ¿Pero ella entiende lo que le dicen los perros? No ha explicado más, pero me gusta porque ahí está la conexión con Argentina, porque Sarah Ferguson, su madre, vivía en Argentina. Es verdad. Claro, Susan Barrantes tenía un marido que era jugador de polo polo argentino, guapísimo, y con Milei. Esta es la conexión de Fergie con Milei, que también habla con sus perros. Mira, pues podrían es verdad. reunir a los perros de Milei y a los corgis de la reina. Hacer una fiesta. Bueno, y podrían gobernar. Podrían gobernar medio mundo. Bueno, en Argentina ya están gobernando también la ciudad de Buenos Aires, o sea que viste el resultado de las elecciones, ¿no? No las vi. Pues el resultado Yo que no voto nada. Pues ya. el resultado de las elecciones en Buenos Aires, pues el candidato de Milei. Mira, me acabo de Sí. Ya ves lo informado. Sí, y él dice... Paso el día leyendo el Pronto, claro, el Hola, y al final no me entero de... Y entonces el propio Milei se envalentonó con esa victoria porque eso era territorio Macri. Entonces se envalentonó con esa victoria y dice que va a ir avanzando y toda Argentina. Pero si ya gobierna el país. Pero ayuntamientos, va a poner perros, comunidades autónomas. No va a quedar provincia argentina sin gobernar por un perro de Milei. Te digo la verdad, me fío más. Creo que un perro tiene más empatía que Milei. Que algunos políticos. Hablando la semana pasada que decíamos que estaban distanciados el matrimonio Beckham, la familia Beckham en general, del hijo mayor. No, más bien Brooklyn Beckham está distanciado de su familia. De su familia. Sí. Y que se han refugiado en los duques, que esto es Me salir de Guatemala a ver a Guatepeor. Se han refugiado con los duques de Sussex. Y la prensa inglesa, que es brillante para ponerle nombre a todos, ha apodado este movimiento el Brexit. ¿No te parece genial? Estaba el Mexit, que era cuando Meghan y Harry se fueron de la familia real. Brexit de Beckham. Claro, Brexit. ahora Brooklyn y su mujer, su divorcio de los Beckham se va a llamar el Brexit. Pues Harry y Meghan han dado asilo en Montecito, California, a Brooklyn. Imagínate tú qué consejo le puede dar Harry para resolver problemas familiares a Brooklyn. Lloran juntos sus miserias. Harry le dirá, escribe un libro. Haz un documental, haz un podcast, una exclusiva en una revista. Y luego pide que te readmita a la familia. Y luego di que quieres reconciliarte con tu familia. Me da miedo los consejos que hayan dado Harry y Meghan, porque la verdad que no los veo capacitados para resolver ningún problema familiar. Al otro lado del charco ha reaparecido Isabel Preisler. Qué lista es. ¿Qué ha hecho? Es la mujer más inteligente del planeta, ¿Qué ha Isabel hecho? Preisler. Pues Isabel lleva un mes sin aparecer desde la muerte de Vargas Llosa. Se cumple ahora justo un mes de la muerte de su expareja. ¿Y qué hace Isabel? Reaparece, pero no reaparece aquí en España, sino que reaparece en la graduación universitaria de uno de sus nietos, Alejandro, hijo de Chaveli, que ha estudiado Derecho en la American University en Washington, D.C., una de las mejores universidades del mundo. Preciosa, yo he estado allí de visita alguna vez, una universidad FETEN. Pues ahí está. De esas buenas. Hice un programa de verano ahí, era... De ricos eso, ¿eh? Tú tienes una vida también, hijo mío. Pues ahí estaba Isabel y Tamara. ¿Pero han vendido exclusiva de esto? No, vale, han publicado una foto, pero qué lista es Isabel, que ya empieza a reaparecer. Y así ya cuando la gente se ha olvidado de Vargas Llosa. La gente ya se ha olvidado un poco de Vargas Llosa, ya empieza a reaparecer, empieza a poner la patita, en 2 días la vemos en un fotocall. ¿Novedades sobre la supuesta relación entre Ana de Armas y Tom Cruise? Bueno, Ana de Armas ha dicho que tiene proyectos con Tom Cruise, un poco para despejar las dudas. A mí ya me parecía raro que estuviera Ana saliendo con Tom Cruise, que es infumable, con el historial que tiene Tom Cruise de que todas salen huyendo. Ana evidentemente estará preparando una película y sigue con el cubano, con el hijastro del presidente de Cuba. De Canel, ¿no? De Canel, que por cierto estuvo Carolina de Mónaco con sus Chaneles este fin de semana en Cuba, visitando al presidente de Cuba. El que he visto que está muy mal es el exmarido de Carolina. Bueno, está exmarido no, porque sigue siendo su marido, de hecho. Sigue siendo su marido. No se divorciaron. Sí, ahora está en silla de rueda Ernesto de Hanover por las calles de Madrid. Exacto. Está para una Royal Run. He visto que está para una Royal Run también con la princesa Margarita. Y la hija de Pitita llevándolo. Vamos a dejarlo aquí. Que no pasa nada, que te quiero decir que... Que no pasa nada. Pero es que me ha sorprendido porque hacía mucho que no sabía nada de él y pues le he visto peor. Muy mal. Claro, le he visto muy mal. En nada tenemos malas noticias. Y tenemos la boda de Jeff Bezos, pero ya la dejamos para la otra semana. Bueno, me encantó porque estuvo Loren Sánchez con todas sus amigas, con las Kardashian, celebrando, despidiendo su soltería, porque se casa ahora en junio con Jeff Bezos en Venecia, y estaban en el Hotel Maurice, que era donde se refugió Alfonso XIII
cuando se proclamó la República. Así que todo está relacionado con todo. Hemos cerrado el círculo. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿qué tal? Muy buenos días, Francino, Ángels. buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Hola, muy bien, muy bien. Venga, muy bien. pues vamos a empezar. Bueno, prácticamente resuelta ya esa avería de la que llevamos hablando desde primera hora de los teléfonos fijos de la red de Telefónica. Nos dicen que está a punto de solucionarse completamente y el servicio ha vuelto poco a poco a la normalidad. Nosotros a las 2 actualizamos la situación, pero hablaremos sobre todo de Gaza a partir de esa denuncia de Naciones Unidas, de ese riesgo de que mueran 14.000 niños en los próximos 2 días si no entra de forma urgente ayuda humanitaria allí en la Franja de Gaza. Lo que está entrando pues no es suficiente y es un verdadero paripé que ha permitido Israel para lavar su imagen. Charlaremos con Raquel Martí, con la delegada en España de la UNRWA, y también charlaremos de vivienda, hablaremos de algo que nos parece ya el colmo de esta situación, un piso en Baleares, en Palma, que ante el aluvión de llamadas de posibles compradores, bueno, su dueño no ha tenido mejor idea que subastar la vivienda. 93 metros cuadrados, un tercero sin ascensor, que además, visto lo visto en las imágenes que tenemos en cadenaser.com, necesita una reforma potente. Dice la agencia que sale a subasta como un 20% por debajo de la tasación media de la zona. Lo que no sabemos es hasta dónde puede llegar el importe final de la venta, pero lo que demuestra todo esto es que la situación es de locos. Totalmente. ¿Y tú? Totalmente. ¿Tenéis teléfono fijo? Sí. Yo aquí no. Yo tampoco. Yo aquí no. Claro, esta mañana cuando escuchaba esto... Otra cosa es que lo uses, ¿no? Pero tenerlo ahí está olvidado. Yo no. Oye, ¿sabéis qué día se celebra hoy? El Día Mundial de las Abejas. Porque tal día como hoy de 1700, sí que se están acabando las abejas, cuidado, Tal día como hoy de 1734 nació Anton Hansa, esloveno, considerado el primer apicultor de la era moderna. Esto nos lo contará esta tarde Nieves con Costrina. ¿A qué es chulo? Muy bien. Chulísimo. Sí. Es una cosa que decidió la ONU, que podría dedicarse a otras cosas, pero en fin, eso también, lo de los días también. Día también de lo las hace. abejas. Hoy en La Ventana al Mundo, que hacemos con Rafa Panadero, hablaremos de cómo está el tema de la energía nuclear en otros países, ahora que aquí tenemos debate. Y en La Ventana de la Tele viene Berto, con el consultorio de Berto, donde, claro, le plantean preguntas de todo tipo y las respuestas también son de todo tipo. ¿Qué hago si estoy enamorada de mi profesor, está casado y tiene hijos? Saludos desde Madrid. Olvídate del tema ya. O sea, ya. Adulterio, que en mi época era feísimo. No en mi época, esta es mi época también. Ya está bien de viejos diciendo en mi época. Estamos vivos todavía, ¿no? Yo ya estoy viejo, pero es mi época. O sea, es mi época. En mi época era feísimo el adulterio. Y ahora también, porque si no, ¿a qué vienen tantas canciones de Shakira? Bueno, Shakira, pues hoy Berto Romero en la Ventana de la Tele con Mario Lacuna. Pues vale la pena escucharlo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Oh, joder, qué bonito. Qué bonito y qué nuevo, porque esto es un estreno, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Un estreno mundial. Mira, ha comentado ahora Carlos Francino que hoy 20 de mayo, no 5 como pone en el guión, hoy 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, sí. Pero también es el Día Mundial de Ana Uslé. Ah, es verdad que es su cumpleaños. Es mi cumple. Que se puede decir, ¿no? Happy birthday, por supuesto. Cumple 40 No me ha apellido Donate. Que son los únicos que mantienen en secreto su cumple. 40 años llevo aguantando a este señor. Exacto. Más o menos. Entonces, ella ya sabía que su cumpleaños era el 20 pero ayer comiendo, sin saberlo, sin recordarlo, yo dije, mañana, 20 de mayo, se cumplen 46 años del día que hice la primera comunión. Yo. Sonaba entonces los Bee Gees en 1979, 20 de mayo de 1979. De cómo yo he recordado esa fecha, sí, porque todo el tiempo. ¿Cómo te acuerdas del día de tu comunión? En fin, quiero decir que... Bueno, yo también me acuerdo del día. Yo tampoco. ¿Del día exacto? Yo sí, el 24 de mayo. Sí, pues, yo no me acuerdo. Yo sí. A veces se queda en la cabeza. ¿Qué os acordáis del día de vuestra comunión? 2 de mayo del 2010. Pero la cosa es... Pero vosotros lo tenéis muy reciente. Que tú fuentes de ayer. Yo no me acuerdo tampoco. Pero la cosa es, ¿por qué retenemos o por qué el cerebro se ocupa espacio de fechas que no nos interesan gran cosa? Sí. Y sin embargo, de cosas que son objetivamente importantes, uno no recuerda ni el día, ni el año. ¿Por qué pasa eso? Y al equipo... tiene fechas locas que guardan en sus cabezas. Yo me acuerdo de los cumpleaños de mis compañeros de clase del colegio. A los que ya no ves. Hay gente, o sea, yo tengo mis amigos que son Eso es gente muy del meritorio. colegio,
Pero luego tengo gente del colegio que hace muchos años que no veo. ¿Y te sigues acordando? Y me acuerdo, yo digo, 8 de diciembre, hoy es el cumpleaños de María. Hoy es, ¿sabes? Yo no me acuerdo de eso para nada. Tengo cabeza para eso, no sé por qué. Yo de compañeros del cole también. También, aunque tampoco les veas. No, y de la facultad de casi todo el grupo. Yo es que no me acuerdo de ningún cumpleaños, salvo el de Sergio Castro. Y el mío, el tuyo, porque vamos pegados. Porque vamos pegados. Es por lo único que me acuerdo del cumpleaños. De hecho, tú esta mañana me has dicho es el cumpleaños de Ana y he dicho, si luego ves que no la felicito, recuérdamelo. Porque se me va a olvidar en el rato que voy al estudio. Vuelvo y se me va a olvidar. A mí me pasa con la tía. No me acuerdo de los cumpleaños de nadie, pero recuerdo que un 23 de junio terminé la selectividad. O sea, no sé cuándo la empecé. Sé que terminé un 23 de junio. Porque te fuiste de fiesta, quizá. Porque te fuiste de fiesta. No sé si fueron, pues probablemente sí, me fui de fiesta, efectivamente. Bueno, 23 de junio, pero es una fecha muy de terminar selectividad siempre. Pero eso es importante, ¿no? Sí, pero no recuerdo cuándo la empecé, pero sí cuando la acabé, 23 de junio. Vale. Pues yo no recuerdo nada, yo como tú. Yo es que de cumpleaños no me acuerdo de ninguno. Pero ni fechas importantes, yo qué sé. El día que empecé a trabajar aquí o el día de la selectividad. Bueno, nada. mira, yo miento. El día que empezó mi relación con Marcos Granado, que era un 7 de enero. Bueno, y tú empezaste el 9 de septiembre de 2005 en la cadena SER. Ahí empezó la nuestra. Ahí empezó la nuestra. 9 de septiembre de 2005. ¿Ves cómo también te acuerdas? Eso me acuerdo, pero eso es importante. Claro. Es el jefe. Como llamo. Claro. Gracias, Marcos. Claro, ¿y quién más se acuerda? Yo tengo, bueno, te iba a decir, yo tengo otro recuerdo muy absurdo de mi infancia. El 8 de agosto del 2008, el 8 del 8 del 8, compramos una tele en mi casa. y vimos la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, que era ese día. Con la tele nueva. Con la tele nueva fue lo primero que vimos. Es otra fecha que tengo en mi cabeza. Yo recuerdo así con dolor, por eso yo creo que me estoy quitando de los dolores del fútbol. Yo recuerdo con dolor el 22 de junio de 1986. Yo estaba en la casa de un amigo, eran las 10 de la noche en Pizarra, Málaga. Esperábamos un autobús para el viaje de fin de curso a Portugal. Y el autobús salía a las 12 de la noche. Y a las 10 de la noche jugaba España con Bélgica en Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, a las 3 de la tarde. Y estábamos ilusionados, veníamos del 5-1 a Dinamarca, los goles de Butragueño y aquel penalti de Eloy. Yo recuerdo que pasé los 3 primeros días de mi viaje de fin de curso totalmente amargado por aquel penalti fallado. Es decir, y ahora pienso, digo, qué idiota. Ya. Qué idiota. Pero, bueno, pero pasé, era ¿no? una semana y la mitad de ese viaje lo pasé amargado. Como una bueno, cebolla. Y ahora también lo has contado de bajona, ¿eh, Pepe? Sí. No lo has remontado. No se ha venido arriba. No se ha venido arriba. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres. Pues vamos a ir terminando, Ana Usley. Y vamos a ir recomendando a todo el mundo que recupere la fascinante conversación que hemos tenido con nuestra actriz. Por favor. Que llevamos 500 años y 1000 vacunas haciendo radio. Que son efectos de sonido en directo. Otra fecha para el 20 de mayo. Cuando tiro la cuchara. Virginia, nuestra Miss Experiencia hoy. Ella es de Boston y allí en su juventud una noche escuchó una música, flamenco. Así que decidió venirse a vivir a España y consiguió ser bailadora profesional en tablaos míticos como Torres Bermejas o Los Castaneros. ¿Por qué bailaba tan bien? ¿Por qué tenía duende? ¿De una vida anterior? Yo creo en vidas pasadas y tuve una vida pasada con el grande, el Brian Weiss, que es director de psiquiatría en el hospital Mount Sinai en Nueva York. Él vino aquí y éramos 500 personas en un hotel y teníamos que intercambiar algo que llevábamos mucho encima y con alguien que no conoces de nada. Pues intercambiamos anillos de boda a una señora y él dijo cerrar los ojos, cerrar las manos y a ver lo que te viene a la mente. Esta señora me dijo, tú estabas bailando flamenco en una cueva alrededor de un fuego, pero entraron unos hombres del ejército. Entonces, digo yo, el duende yo lo tenía. Una maravilla de conversación. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador.
Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.